Muchas gracias por invitarme, es un privilegio. Estoy sorprendido del nivel y de las cosas que se han hablado aquí. Es realmente impresionante todo lo que se ha tratado aquí hasta ahora. Entonces, yo voy a ir rápido, no vamos a estar mucho más tiempo porque se ha pasado la hora, yo creo. No hay más palestras después, ¿verdad? Marcos me pidió que hablase del ojo, o hoyo. El ojo es algo muy importante como una demostración del diseño inteligente. Pero antes quiero poner un poco en contexto, de una forma muy rápida, por qué voy a hablar del ojo y por qué voy a hablar del ojo dentro del diseño, de la teoría del diseño inteligente. Cuando se habla de diseño inteligente estamos tratando del porqué de las cosas, por qué estamos aquí, por qué existimos, por qué existe lo que existe. Entonces, a todos se nos explicó que ha habido una evolución y se ha hablado mucho de esto. Voy a hacer un pequeño resumen muy corto de las cosas que se han hablado para entrar luego en el tema y hablar de una cosa que se ha hablado poco, se ha comentado algo y yo creo que es importante también saber en cuanto a la teoría de la evolución. Bueno, sabéis que en el siglo XIX Darwin habló de un mecanismo supuesto para explicar la progresión de la vida. La evolución no es una idea nueva. Darwin no inventó la idea de la evolución, venía desde los griegos, como se dijo esta mañana, su abuelo. Pero Darwin propuso un mecanismo, que fue la selección natural. Entonces, hay unos postulados del doctor Woodward, esta diapositiva es del doctor Woodward, que son descendencia común, todos venimos del mismo sitio. Las mutaciones, los cambios en el material genético como el motor de la evolución, las mutaciones habrían sido las que habrían posibilitado los cambios de unos animales en otros en un progreso, en una mejora y especies cada vez mejor adaptadas al medio. Y nosotros seríamos el punto final por ahora de este proceso evolutivo. Y la vida, y esto es muy importante, como un proceso natural. Nadie lo dirigió, simplemente la casualidad y el tiempo, el azar y el tiempo hicieron que nosotros estuviésemos aquí. Bueno, esto poco a poco la ciencia seria lo ha ido descartando, ya pocos darwinistas hay, y esta diapositiva también es del doctor Woodward, y hablaba esta mañana el doctor Torres de que hay 8 teorías de la evolución. ¿Por qué? Porque los datos no apoyan el darwinismo, entonces se intentan inventar otros mecanismos para explicar el que ha habido una evolución de las especies. Bien, estos son algunos. Y en los últimos años, más y más, la gente está hablando de creacionismo y especialmente del diseño inteligente que empezó sobre todo con el profesor Behe. ¿Y por qué se ha ido evolucionando la teoría de la evolución? Pues porque sencillamente no hay pruebas y todos los experimentos que se han hecho para intentar demostrar que ha habido cambios han resultado en fracasos. Se trató mucho con las moscas del vinagre porque se reproducen muy rápidamente, se les acribilló a factores mutagénicos con radiaciones, con sustancias químicas, con rayos ultravioleta, pero no cambiaron a otra especie, sino que las mutaciones o no producen nada. Y esto lo sabemos en el ámbito médico, afortunadamente muchas mutaciones no producen nada importante, o producen enfermedad o producen muerte. Las mutaciones genéticas no pueden explicar los cambios de especie. Entonces, la evolución entra dentro de otros paradigmas en ciencia que han sido fallidos en la historia. La evolución es un modelo, una idea, una hipótesis falsa, fallida, como ha habido otras en la historia, especialmente la teoría de la evolución es un intento de retorno a la generación espontánea, que la vida pueda aparecer por sí misma. Entonces, de forma resumida, la evolución no es verosímil desde una perspectiva científica, porque no da una respuesta científica ni al origen de la vida, y esto se habló mucho aquí, el origen del ADN, el origen de la información genética, no responde a esto. No responde a por qué hay tantas especies diferentes, los mecanismos que ha propuesto no han funcionado, las mutaciones no explican los cambios de especie, ni explica tampoco la evolución la complejidad de la vida intracelular que más y más vamos conociendo y que puso de relieve especialmente el profesor Behe y cada vez vamos conociendo más.
la evolución no puede explicar lo que existe. Entonces, pero hay una parte negativa de la que se habla poco en la evolución, y es que ha habido consecuencias. No solo la evolución ha propiciado una mala psicología, una mala filosofía, una mala teología, sino también ha sido una tremendamente dañina perspectiva de la vida para la historia de la humanidad. La teoría de la evolución ha hecho muchísimo daño en la historia. Y una de las cosas fundamentales es la teoría eugenésica, que empezó con Francis Galton, que era primo de Darwin. Entonces, esta teoría propone que los hombres, la humanidad puede ir progresando en esta idea de progreso, y que las razas más dotadas, los más capaces, los mejor adaptados, tienen el derecho, la supervivencia del más fuerte, tienen derecho a sobrevivir y acabar con las razas inferiores. Y otra cosa que ha producido la teoría de la evolución o la perspectiva evolucionista de la humanidad ha sido los humanos degradados. Y voy a tratar un poquitín esto. Entonces, en la Alemania nazi, sabéis que Hitler y el nazismo intentó crear una raza mejorada y acabar con los que consideraban inferiores. Entonces, se prohibieron los matrimonios interraciales, había una esterilización forzosa de gente, se mató a muchos niños y hubo asesinatos masivos de las razas inferiores. Esto es resultado de la evolución. Esto es resultado de una perspectiva evolucionista de la vida. Y aquí hay dos historias tristes. Una es lo que se llama Ota Benga. Este hombre es un pigmeo. Los pigmeos son hombres muy bajitos. Fue llevado, esclavizado a los Estados Unidos a finales del siglo XIX. Fue expuesto en un zoológico junto con un orangután como estadios intermedios en la evolución de los monos al hombre. En 1916, con 32 años, se pegó un tiro y se mató, se suicidó. El otro es lo que se llama el negro de Bañolas. Este hombre era un bosquimano que fue sacado de su tumba, que se hizo taxidermia como él, como si fuese un león o como si fuese un conejo, y estuvo expuesto hasta los años 90 del siglo pasado, casi 100 años, como otro ejemplo de la evolución y del barbarismo de las especies inferiores. Y esto otro es un esquema de Haeckel. Este quizá no se conoce mucho, pero Haeckel era un naturalista alemán, un marxista radical, un proponente de la teoría de la evolución, y que, pues entre los muchos habrán visto los supuestos evolución de los embriones de diferentes especies y cómo unas especies están relacionadas con otras, y es falso. Sencillamente Haeckel era un científico que falsificó las cosas para intentar apoyar la evolución. La evolución no ha sido una teoría pues aséptica que se ha quedado en el mundo de la mente y de los libros No, la evolución ha sido tremendamente dañina. La concepción evolucionista de la vida ha sido tremendamente dañina para la historia de la humanidad. Entonces, ante la imposibilidad de que la ciencia buena respalde la evolución, se ha buscado una alternativa. Y la alternativa es en consonancia con lo que se conoce últimamente de lo que es la vida. Y en la vida, en las células, en los seres vivientes, se evidencia un diseño, designio, evidencia e inteligencia. El azar, la casualidad y el tiempo aumentan la entropía, y luego voy a entrar un poquitín sobre esto. Entonces, la teoría más adecuada para lo que se conoce hoy día de la ciencia es que hay un diseño inteligente. Aceptar lo obvio, hay un diseño en la vida. Entonces, el diseño inteligente, y esto también se ha tratado, es una teoría científica, empieza con los datos, las máquinas complejas, la información del ADN, usa la lógica de las ciencias, es un argumento científico y está justificado racionalmente. No es bien. Entonces, el ojo es un ejemplo estupendo, un ejemplo magnífico de diseño. Y una de las cosas
que Darwin sí dijo correctamente, Darwin no se equivocó en esto, dijo, parece absurdo de todo punto, y lo confieso, suponer que el ojo pudo haberse formado por selección natural. Y Darwin sí tenía razón. El ojo es una estructura tremendamente compleja, es como una cámara de fotos, y vamos a ir viendo las diferentes estructuras y cómo está perfectamente diseñado solo para una cosa, para llevar la luz que reflejan las diferentes cosas, nosotros, a enfocarla en la retina. Todo el ojo, todo el aparato del ojo, su única función es que la luz llegue a la retina, y luego vamos a ver qué es lo que ocurre en la retina. Entonces, hay varias capas en el ojo. Una es la córnea, que es la capa más adelante, que es una lente transparente. Después está el humor acuoso, que es un líquido que está entre la córnea y el iris. Después está el cristalino, y vamos a ir viendo, el cristalino está sujeto por unas fibrillas de colágeno a una estructura muscular, que es el cuerpo ciliar. Después está el humor vítreo, que es lo que rellena el ojo por dentro. El ojo no está espachurrado como una uva pasa, sino que está hinchado porque hay un líquido que es como clara de huevo, clara de ovo. Y después está la parte más noble del ojo, que es la retina, la parte que realmente funciona, y vamos a ver cómo. Una cosa importante es que no vemos con los ojos, vemos con el cerebro. El ojo lo único que hace es enviar señales eléctricas, y el cerebro, una parte del cerebro occipital, de la parte de atrás, interpreta esas señales eléctricas y las transforma en imágenes que reconoce. Vemos con el cerebro. Los ojos mandan información a la parte de atrás. Bien, entonces la córnea, que es la primera estructura, y es transparente. La córnea es transparente y es sorprendente que sea transparente. Está formada de colágeno. Si vemos en el esquema del ojo, lo blanco del ojo, lo que es la esclerótica, está compuesta de lo mismo que está compuesta la córnea. La esclerótica es opaca, no pasa la luz, es como una caja oscura. Y la córnea es transparente y están compuestas del mismo material, que es colágeno. Entonces, ¿por qué la córnea es transparente y la esclerótica no? Simplemente por la estructura absolutamente asombrosa del colágeno. El colágeno es lo que forma la córnea, el colágeno es lo que forma la esclerótica. La córnea es transparente, ¿por qué? Por la disposición de las fibras de colágeno, que están en capas superpuestas y entrecruzadas. Si no fuese por esto, no podría ser transparente. La córnea no tiene vasos sanguíneos, es el único tejido transparente, y eso es lo que permite que pase la luz perfectamente. Pero hay algo muy importante, y es que en la estructura transparente de la córnea, el colágeno lo forman los fibroblastos. Cuando uno tiene un accidente o se hace una cicatriz, cuando se genera nuevo colágeno, es opaco. O sea, más allá del desarrollo embrionario, en que las células embrionarias generan esta estructura perfecta del colágeno, ya no se vuelve a fabricar, con lo cual las cicatrices se quedan opacas. Entonces, la transparencia de la córnea es debida a la perfecta disposición laminar del colágeno, a que no hay vasos sanguíneos, a que en la parte más interna de la córnea es una capa de células, lo que se llama el endotelio, que es una bomba de achique, está quitando agua continuamente de la córnea. Si no funciona el endotelio, la córnea se llena de agua y se vuelve opaca. Entonces, hay un mecanismo de continuo achique de agua de lo que es el estroma de colágeno de la córnea, y la perfecta coordinación genética en el desarrollo embrionario. O sea, lo que ocurre en el desarrollo embrionario ya no vuelve a ocurrir en la córnea adulta. La formación de nuevo colágeno es como en la esclerótica, abigarrado, no con una estructura perfecta. Entonces, y el desarrollo embrionario del ojo, el desarrollo embrionario de cualquier órgano es absolutamente asombroso. Si pensamos que nosotros, cada uno de nosotros, con el pelo, los ojos, la piel, los huesos, todo proviene de una sola célula fecundada. Todo lo que somos empezó con una sola célula fecundada.
y esta, multiplicándose, pues se forman varias capas en el embrión, y la córnea está formada por la confluencia de varias capas, y no vamos a entrar en esto. Detrás de la córnea hay una masa de líquido, que es el humor acuoso. Esta es la córnea, y aquí entre la córnea y el cristalino hay un líquido, que es el humor acuoso. El humor acuoso se produce en lo que son los procesos ciliares, aquí en esta zona, y está continuamente produciéndose y eliminándose. Se elimina por estos agujeritos, por la malla trabecular y por el canal de Schlemm, pero el humor acuoso también es transparente. O sea, no es agua, tiene agua y una serie de componentes, pero no tiene glóbulos. Solamente cuando hay una inflamación del ojo, entonces pasan células al humor acuoso y se vuelve turbio, pero el humor acuoso es transparente. Si no fuese transparente, tampoco podría pasar la luz. Y el humor acuoso es muy importante porque es la alimentación de la córnea, porque la córnea no tiene vasos sanguíneos, junto con la lágrima, es la alimentación de la córnea, le da tensión al ojo. Si no está bien el humor acuoso, la córnea se hunde porque no está hinchada y es transparente. La córnea es la lente más potente del ojo. Yo me acuerdo el primer año como residente de oftalmología de preguntarle a mi profesor, pero ¿cómo es posible que los rayos converjan exactamente en la retina? Que no es un hombre religioso ni creyente, me dijo, bueno, es un milagro, porque es la coordinación de la curvatura de la córnea, de la curvatura del cristalino, del índice de refracción del acuoso, lo que hace que pueda llegar la luz perfectamente a la retina. Bien, el humor acuoso. Después del humor acuoso está el iris. El iris es simplemente un diafragma, tiene una función de diafragma. Se ve, pues hay de diferentes colores, de diferentes tamaños, pero su función básicamente es regular la cantidad de luz que entra en el ojo. Es igual que en una cámara de fotos. Aquí vemos, pues cuando hay poca luz, el iris se abre, cuando hay mucha luz, el iris se cierra. Se cierra porque hay un reflejo. Aquí se ve cómo regula la cantidad de luz que puede entrar, una pupila dilatada, una pupila contraída. ¿Por qué hay un reflejo? Cuando llega mucha luz al ojo, esa luz, hay una descarga nerviosa, se informa al cerebro y el cerebro retorna y el sistema parasimpático contrae la pupila. El sistema simpático dilata la pupila, el sistema parasimpático contrae la pupila. Si hay demasiada luz, nos ciega, no podemos ver bien. Demasiada luz nos ciega. Vamos a seguir. El cristalino. El cristalino es una estructura magnífica. Procede de la invaginación de unas células que están originalmente como la córnea. Se meten hacia adentro y forman este lente. Es una lente transparente y está formada por células. ¿Y por qué puede ser transparente si está formado por células que están llenas de organelas? Pues porque las células pierden las organelas. Las organelas y las células se van para los extremos y dejan libre, o sea, se van estirando, porque hay una reproducción continua de las células dentro del cristalino, pero todas las partes que podrían alterar el ser transparente se van. Entonces, las células del cristalino no tienen organelas para permitir la transparencia y tiene una función de lente. Es una lente, lo mismo que en una cámara de fotos ponemos lentes para enfocar de cerca, para enfocar de lejos. Esa es la función principal del cristalino. Cuando se trata de ver un punto lejano, el cristalino está adelgazado. Cuando se trata de enfocar de cerca, el cristalino se engorda. Y con el paso de los años, y nos permite enfocar de cerca, con el paso de los años se va poniendo rígido, no puede hacer esto, entonces tenemos que ponernos gafas para ver de cerca, porque el cristalino ya no puede hacer este juego porque pierde la flexibilidad, ¿no? Pero es lo que nos permite, mientras somos jóvenes, ver de cerca sin necesidad de gafas. Entonces el humor vítreo es la capa que está detrás y tiene sobre todo una función de soporte. Es lo que mantiene al ojo hinchado, como el líquido mantiene una uva de una vid hinchada. Entonces, el
humor acuoso y el humor acuoso, que en la parte de delante, y el humor vítreo es lo que mantienen al ojo hinchado. Vamos a ir un poco más rápido. Y esto es la capa fundamental del ojo, que es la retina. La retina está formada por 10 capas. Esto es lo que vemos habitualmente en la clínica, que es una OCT, una tomografía de coherencia óptica, que es un corte con una luz de la retina, y aquí se ven las diferentes capas. Esto es el epitelio pigmentario, que sería la última capa de aquí. Estos son las células más nobles de la retina, son los fotorreceptores. Hay dos, los conos, que son los que permiten ver en color, y los bastones, que están más en la retina periférica. Entonces, y luego están todas estas capas intermedias que tienen dos funciones. Antes de decir que el número de fotorreceptores en una retina es como unos 100 millones de células fotorreceptoras que acaban transmitiendo, y estos son las células ganglionares de la retina que se agrupan como si fuese un cable de la electricidad, forman el nervio óptico y llevan la información al cerebro. Entonces, más o menos por cada 100 fotorreceptores hay una célula ganglionar que es la que lleva a través de los axones la información a la retina. Entonces, esto es la imagen de fondo de ojo. Este sería el nervio óptico, que es donde convergen todas las células de células ganglionares con sus axones y llevan la información al cerebro. Esto es un cable. El nervio óptico es un cable, como un cable de la luz. Y esto es la parte más noble, son los fotorreceptores. Y hablando de las mitocondrias, los fotorreceptores están llenos de mitocondrias porque tienen una tremenda actividad metabólica y van perdiendo continuamente la parte inferior, que se va en conexión con el epitelio pigmentario, se va acumulando ahí. Pero aquí en los fotorreceptores es donde se desarrolla realmente la parte noble del ojo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en un ojo cuando llega un fotón de luz? Pues hay unas proteínas dentro de los segmentos externos de los fotorreceptores que ante el impacto de un fotón de luz llega la luz entonces empieza una cadena de activación, una cadena de activarse unas proteínas a otras. Entonces el 11-cis retinal con un fotón de luz se transforma en transretinal, que con rodopsina, la rodopsina se transforma en metarrodopsina y acaba activándose una proteína de la pared del fotorreceptor, se abre un agujerito, un poro en la membrana del fotorreceptor, hay una conexión entre los iones que están dentro de la célula y los iones que están fuera de la célula, se produce una diferencia de potencial entre los iones intra y extracelulares y hay una señal eléctrica. Lo que ocurre en la retina es una señal eléctrica a una velocidad de milisegundos. O sea, uno sabe un segundo, tic. Bueno, pues la milésima parte de un segundo es a la velocidad a la que está ocurriendo todo esto. Por eso hay tantas mitocondrias. Entonces, esa información secuenciada se envía rápidamente desde el ojo, rápidamente a través de unas estaciones intermedias a la corteza cerebral. Y aquí es donde la corteza cerebral, las neuronas, transforman esa energía eléctrica, esa secuencia eléctrica codificada, la transforman en imágenes. Hay lo que se llama cegueras cerebrales. Si esta parte del cerebro se daña por un accidente, uno puede tener el ojo perfecto, pero se es ciego, porque realmente se ve con el cerebro. El ojo solamente transforma energía luminosa en energía eléctrica. Y aquí quiero hacer una pequeña digresión, porque se dice, pero el ojo está mal diseñado, porque el ojo humano, efectivamente, hay 9 capas delante, está en el fondo de la retina, y el ojo del pulpo tiene los fotorreceptores en la primera capa, o sea, la luz llegaría por aquí y la primera capa con que se encuentra son los fotorreceptores. En el ojo humano es la última capa, está detrás de todas las demás capas. Y entonces es un argumento de los que dicen, el ojo está mal diseñado, el ojo humano. Un buen diseñador lo haría, por ejemplo, el ojo del pulpo.
El ojo humano está perfectamente diseñado. Todas estas capas que están delante tienen dos funciones, una de modulación de la descarga eléctrica y otra de protección, como si fuesen unas gafas de sol, que protegen del impacto de la luz. Cuando hay mucha luz, cuando hay mucho sol, nos ciega. Bueno, pues los fotorreceptores necesitan una protección. El pulpo, que vive en las profundidades del mar, no recibe la luz con la intensidad que la recibimos nosotros. Entonces, el ojo del pulpo está perfectamente diseñado para el fondo del mar, el ojo humano está perfectamente diseñado para la superficie de la Tierra. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de suposiciones. ¿Hay alguna posibilidad de que se generase espontáneamente una célula fotorreceptora que fuese capaz de transformar la luz en energía eléctrica? Vamos a suponer que sí. ¿Qué ocurre? Pues que la célula que está al lado se la apartaría porque le daría una descarga eléctrica, ¿no? O sea, ¿qué posibilidades habría habido de una evolución progresiva de la aparición casual de una célula fotosensible a un ojo? Pues es imposible. No es que sea difícil, es que es imposible, ¿no? Entonces, preguntas. ¿Por qué apareció espontáneamente una célula fotosensible? 2. ¿Cómo aparecieron espontáneamente las moléculas proteicas que transforman un fotón de luz en electricidad? ¿Cómo se codificó el material genético que ordena la formación y herencia de esas proteínas? No hay ningún mecanismo que se conozca para incrementar la información genética en el ADN. ¿Cómo se integró esa descarga eléctrica en otro sistema que la interpretó y transformó en imágenes? Porque la aparición de una célula que produce una descarga eléctrica, pues en principio no produciría nada, ¿no? Simplemente eso, que las células de alrededor se apartasen para que no les diese la descarga. ¿Cómo se generó la información genética para la formación de las estructuras restantes de la retina? ¿Y cómo se generó e integró casualmente la información para las demás partes del ojo? La evolución del ojo es simplemente una fantasía, no tiene ningún sentido. Y tenía razón Darwin, no hay ninguna explicación paso a paso, evolutiva, en el tiempo que pueda generar la complejidad de un ojo. Y esto, pues, espontáneamente no se generan cámaras de fotos. Y esto es un concepto importante que también se trató esta mañana, que es el de la entropía. En el primer año de medicina, yo recuerdo el profesor explicándonos en biofísica que hay dos leyes fundamentales en el universo, las leyes de la termodinámica. La primera ley es que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y la segunda ley de la termodinámica se puede expresar de diferentes formas, pero una es que en cualquier circunstancia de transferencia de calor se pierde calor, otra que todo tiende al desorden. Y lo recuerdo perfectamente, todo sistema ordenado tiende a desordenarse. Todo sistema ordenado tiende a desordenarse. Hay una diferencia entre un sistema ordenado y un sistema complejo. Un sistema ordenado sería, por ejemplo, la sal, cloruro sódico, forma cristales, o la glucosa, que forma cristales de la sacarosa, que forma cristales de azúcar, pero son la repetición de los mismos átomos o las mismas moléculas. La vida o el ojo no son sistemas ordenados, son sistemas complejos que necesitan la coordinación de varias partes diferentes para poder funcionar. Entonces, todo tiende al desorden y a uno no le entra en la cabeza que de una chatarrería pueda formarse un motor, sino todo lo contrario. Cualquier motor formado tiende a hacerse chatarra, ¿no? Es la evolución natural de los sistemas abandonados a sí mismos. Entonces, ¿el ojo por evolución? No. El ojo es un ejemplo magnífico de diseño, de pensar, de antevidencia, como dice el profesor Eberlin, de pensar en todas las partes que tienen que estar juntas y de inteligencia para organizar todo lo que el ojo hace. Entonces, el diseño inteligente debe ser el nuevo paradigma en biología que concuerda con las realidades biológicas observadas en el siglo XXI. Y como dicen cuando se mueren los reyes,
El rey ha muerto, viva el rey.